Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Vamos a platicar esta tarde con la licenciada Juana Irma Azuara, quien es titular de la cuarta delegación de la Fiscalía en la Huasteca Norte, y el tema que nos incumbe esta tarde es precisamente el del maltrato animal, este caso que se dio aquí en Ciudad Valles. Licenciada, buenas tardes, licenciada, para que nos platique sobre este caso. Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, el día de ayer amanecimos con una nota que nos compartió Comunicación Social, en donde hablaban de un perrito que había sido maltratado. De inmediato se inició una carpeta de investigación, se mandó a Policía de Investigación, a servicios periciales, se hizo la recuperación del cuerpo del perrito y se hizo un reconocimiento médico legal. En la actualidad, pues la investigación está en proceso, estamos evaluando algunas líneas de investigación, no hay un señalamiento todavía hacia una persona, la dueña del perrito, que en este caso es la ofendida, no hay un señalamiento directo, sin embargo, hay algunas inferencias que estamos en miras de investigar y también estamos en espera de que nos entregue el médico veterinario ese reconocimiento médico legal que hizo, para ver qué lesiones tenía ese perrito y si esas lesiones fueron provocadas por alguna persona o fueron a raíz de alguna enfermedad. Esta situación preocupa a los vecinos por las características, la crueldad del perro que pudiera escalar a niños o personas de cerca. ¿Qué podrían hacerse al respecto? Bueno, aquí lo que siempre les comentamos es el tema de la denuncia. Sí, es importante denunciar. Incluso aquí es importante resaltar y hacer la invitación al tema de la denuncia, porque esta carpeta inicia por una nota periodística. Sin embargo, creo que ese hecho había sido un día anterior y no habíamos tenido denuncia aquí en la Fiscalía. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos de la ciudadanía es que acudan con nosotros, que denuncien, para poder nosotros hacer las investigaciones de forma inmediata. En cuanto a los riesgos, precisamente cuando nosotros iniciamos una carpeta de investigación se evalúan los riesgos procesales. Una vez que tenemos un imputado señalado o que resulta de la investigación, pues se evalúa el riesgo hacia la comunidad, el riesgo hacia los testigos, el peligro de sustracción y algunos otros riesgos. Entonces, conforme vayamos avanzando en la investigación, si nosotros damos con la identificación de alguna persona como imputado, pues se va a evaluar cuáles son las condiciones de ese imputado, si tiene algunos otros antecedentes o ese tipo de situaciones, para evaluar si él representa un riesgo para la sociedad. Mencionaban que no era el primer perrito afectado de esa misma forma. Sí, les refiero, aquí es importante el tema de las denuncias, porque puede haber múltiples mascotas que hayan sido lesionadas así, pero yo no tengo esas denuncias aquí en Fiscalía. Entonces, es muy importante que como ciudadanía nos ayuden en esa parte. Reitero, y en algunas ocasiones lo he comentado con la propia ciudadanía, las denuncias que hemos recibido, la mayoría de carpetas está judicializada, porque hacemos una investigación y cuando hay un señalamiento, judicializamos la carpeta y hemos obtenido buenos resultados. Señalan a varios jóvenes que se juntan en cierto lugar como posibles responsables. Al parecer son consumidores de algún tipo de enervante, es lo que dicen los vecinos. Sí, sin embargo, aquí invitarlos a que esos testimonios puedan estar materializados dentro de la carpeta de investigación. El día de ayer, a raíz de varias personas que estuvieron comentando en redes, se buscaron en sus domicilios, se les pidió la entrevista y no accedieron a darla. Tienen miedo. Entonces, sí es muy importante que como ciudadanía nos apoyemos. Yo puedo entender el tema de que tal vez son personas en situación de calle, sin embargo, si nosotros como ciudadanía no nos apoyamos en el sentido de denunciar, y en este caso si alguien vio que fue alguna de esas personas, decirlo a la autoridad, pues la Fiscalía no va a tener un sustento para detener a alguna persona. Hoy justamente me enviaron un mensaje para señalar a una vecina que fue amenazada por uno de los presuntos responsables. Sí, ahí tienen temor de hablar, no tienen el riesgo de que puedan ser pues ya amenazadas en primera parte y después quizás atacadas en una segunda. Y nosotros esa parte la podemos entender, pero si no hay alguien que nos haga ese señalamiento,
y digo, nosotros tenemos otros medios o datos de prueba que en este caso son cámaras que vamos a checar, las propias entrevistas de otros testigos, todos los datos de prueba, pero sin embargo, los testimonios que son aquí más sustanciosos en este caso en cuanto a un señalamiento son los de las propias vecinos de ese lugar. Y aquí la invitación a que puedan denunciar, o sea, que puedan ser testigos de eso, atreverse. Les reiteramos que nosotros como Fiscalía dictamos medidas de protección y que esas medidas de protección realmente tienen un seguimiento real y efectivo, o sea, y en base a eso, la intención es precisamente tenerlos resguardados respecto de cualquier riesgo que pueda haber por este imputado o por cualquier otro. En caso de que se comprueben los delitos y se señalen los responsables, ¿qué tipo de ¿cómo se llama? Sentencia pueden ser acreedores? Las sanciones las traemos muy variables. La pena máxima que tenemos por el delito de maltrato a los animales domésticos oscila como entre 7 años de prisión, de 7 a 8 años de prisión, ya cuando es agravado. Traemos algunas penas que son un poco más pequeñas, pero pues ya dependerá también de cómo avancemos en la investigación y la determinación que tome el juez. Ahora, no debemos de perder de vista que independientemente de esto, uno de los fines que se busca con el proceso es la reparación del daño. En este caso, esa mascota tenía un dueño, ese dueño también tuvo una inversión por los cuidados que estuvo teniendo con esa mascota y también hubo una afectación a raíz de esa muerte. Entonces, tendríamos que hablar también de un tema de reparación para ellos en ese sentido y que es uno de los fines del procedimiento. La ineficiencia en los juzgados no está dando el traste con todo lo que pudiera hacer la Fiscalía en cuanto a la investigación y toda la carpeta de investigación que hacen. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? La falta de trabajo en los juzgados. Porque, por ejemplo, hay un caso de la Márquez que no se le ha dado seguimiento y ahí sigue atorado porque el defensor de oficio de la persona otra pues no ha tenido tiempo de leer la carpeta de investigación. Bueno, aquí cuando nosotros judicializamos una carpeta que nos fija las audiencias es el Poder Judicial. En ocasiones nos las fijan de forma inmediata, sin embargo se van dilatando por ciertas situaciones de que los defensores justifican o las personas o situaciones así. Yo por eso les comento que cada proceso tiene su tiempo, porque hay procesos que se llevan de forma muy rápida y hay procesos que por cuestiones ajenas incluso a los mismos operadores, a veces de las víctimas, de los imputados, se van retrasando. Entonces, en concreto, la pregunta que usted me dice si el Poder Judicial retrasa, por así decirlo, el que se lleva a cabo como esa impartición de justicia, pues considero que varía mucho de las condiciones de cada uno de los asuntos. En promedio traemos también con la agenda de ellos, que si nosotros judicializamos una carpeta el día de hoy, nos la fijan aproximadamente en 20 días o un mes. Entonces, es un tiempo que es razonable y es considerable. Sin embargo, a raíz de ahí, si llegamos a esa audiencia y, por ejemplo, las personas no se presentan y justifican y así, es la forma en que se va dilatando, ¿sí? Pero a veces no es tanto una situación de los operadores o de las instituciones. En lo que va del año, ¿cuántas denuncias más han presentado por maltrato animal? En lo que va del año tengo 2 más, aparte de esta, y una de ellas ya fue judicializada. Por otra parte, Lincia, con respecto a los señalamientos en contra de policías de investigación por supuestos cobros indebidos para pues robos prácticamente de vehículos, ¿qué hay al respecto? Porque nos mencionaron que hace una semana aproximadamente pues, vinieron con usted, lo denunciaron, incluso hubo una devolución de un recurso. Sí, respecto de la devolución de recursos, eso sí no me consta. En la semana pasada, efectivamente, yo atendí a unas personas aquí. Había una queja respecto de la actuación de los agentes de policía de investigación y se les invitó a que formularan la denuncia. Se les hizo el conocimiento que esa denuncia se iba a mandar a la unidad de servidores públicos, que era completamente imparcial, que los elementos de aquí, en este caso, no tenían ninguna injerencia en esa investigación. Y bueno, aquí respecto a esa pregunta, Maggie, lo mismo, o sea, invitamos a la ciudadanía a que denuncie. La verdad es que nosotros yo aquí en este caso como titular, si no tengo una denuncia formal de alguien de mi personal, de cualquiera de las personas, pues no puedo actuar. Entonces,
La intención es que denuncien ese tipo de acciones, incluso yo he dado la apertura de que puedan venir a hablar conmigo, y que esto, incluso si no quieren hacerlo aquí, se busca la manera de hacerlo, de forma digital o de forma que, a través de un correo o situaciones así, directamente a la unidad de visitaduría. Eso también para resguardar, pues la integridad de cada persona que denuncie. ¿Cuántos elementos o cuántos estaban involucrados? ¿Perdón? ¿Denuncias le presentaron? ¿Sí le presentaron denuncias? No le presentaron ninguna denuncia respecto a ese tema. Respecto a ese tema no tengo ninguna denuncia. Porque sí, bueno, 2 casos nos señalaron. Sí, les reitero, Con o el mismo sea, modus operandi. sí, no tengo denuncia respecto a ese tema. ¿Cuántos elementos? Si ustedes me dijeran que sí he recibido alguna queja en cuanto a los elementos de policía de investigación, sí, yo creo que en lo que va del año tengo una, y la misma fue también, como les refiero, derivada de la unidad de servidores. Incluso derivado de esa carpeta de investigación ya hubo algunas sanciones. Entonces, lo principal aquí es que la ciudadanía se acerque, que denuncie, que tengan la confianza. Si en algún determinado momento no quieren hacerlo aquí, yo puedo ser el enlace para hacerlo directamente en la unidad de servidores públicos. ¿Esa sanción qué fue? ¿Qué se le aplicó al elemento? En este caso me parece que fue la baja o la suspensión. La verdad es que no tengo muy bien el dato porque lo trabaja directamente en la unidad de servidores ¿Señalan públicos. a un comandante Marco? Bueno, el comandante sí está escrito aquí a Ciudad Valles, pero les refiero, o sea, aquí la invitación al tema de la denuncia, porque sin la denuncia, pues no podemos Solo nosotros fue de hacer viva eso. voz con usted, o sea, no fue denuncia como tal ante el MP, solo ante usted como autoridad. Sí, ante mí como autoridad, y realmente les reitero, o sea, si la persona no materializa, nosotros cómo le damos Pero, ¿Se le reintegró el recurso? ¿Sí se ¿Perdón? le reintegró el recurso? No sé, la verdad es que a mí eso no me consta que se haya reiterado el recurso. Yo me quedé, les debo de ser clara, yo me quedé hasta que atiendo a los señores aquí, los atiendo, les doy la canalización de lo que se debe de hacer, de dónde se debe de poner la denuncia, y ya no la pusieron porque sí estuve monitoreando que así se hiciera. La verdad es que ¿de no cuánto sé. hablaban las personas afectadas? Los señores decían que habían sido, me parece que 25,000 pesos. 25,000 pesos. Al parecer no denunciaron porque justo saliendo de su oficina hubo amedrentación por parte de los elementos y por ello ya no quisieron interponer ninguna denuncia. Bueno, incluso precisamente ese día se les hizo del conocimiento a ellos que cualquier situación que hubiera regresaran conmigo y me lo hicieran del conocimiento, y ya no volvieron. Entonces ahí es algo que yo ya no puedo regular, o obligarlos a denunciar. Se dio la información a la titular, a San Luis Potosí, y sé que se tomaron cartas en el asunto. ¿Cuántos elementos fueron los señalados? No me dijeron un número de elementos, nada más me dijeron el hecho. Pero entonces, ¿cómo hubo cartas que tomaron cartas en el asunto? ¿Les dieron nombres? No me dieron nombres. Realmente nada más fue respecto de ese asunto y sobre todo porque traían características del vehículo. Entonces, la única es denunciar para que se pueda actuar contra los servidores públicos. Sí. Yo le insistiría con respecto al tema de los maltrato animal. Las personas que denunciaron el caso de la Matis, por ejemplo, fueron allá amenazadas. Hay un video donde el acusado fue a amenazar a la casa de una de las denunciantes. De las denunciantes, sí. Ok, cuando es así, tenemos dictadas nosotros medidas de protección. Entonces, en ese asunto en específico, casi estoy segura que hay una medida de protección. Y esa medida de protección, esa medida de protección lo que hace, bueno, si ya estuvo detenido, y si ya está judicializado